Bueno, pues buenos días. Nuevamente estamos aquí en esta parte 3 de Los jóvenes y las doncellas del volumen 5 de Charlotte Mason de formación del carácter, hablando sobre el colegial y la colegiala. La semana anterior, bueno, vimos que los temas relacionados a esta parte, pues son la relación que hay entre la vida escolar, la vida en el hogar y la disciplina en el hogar y en la escuela. La sesión anterior vimos pues la primera parte que habla acerca de la escuela, de los exámenes, el patio de recreo, el gobierno escolar y la escuela para niñas. Y en esta parte, bueno, vamos a ver la segunda parte que es el entrenamiento en casa, que incluye el físico, el intelectual, moral y religioso. Y bueno, para comenzar, inicio con esta cita de Charlotte en la que ella dice, ¿no? Que el punto que debemos considerar es el deber que los padres tenemos al educar a los hijos, pues este no termina en modo alguno cuando entran a la vida escolar, ya que les corresponde a ellos complementar lo que es débil o faltante en la formación de la escuela. En el capítulo anterior o en la parte anterior vimos, ¿no? Que esta Charlotte nos deja ver los pros y los contras que nos ofrece una escuela y concluía en que debemos, en caso de que un niño asista a la escuela, pues tomar lo que la escuela ofrece y lo que no, pues nosotros tenemos que complementarlo en el hogar, ¿no? Porque, pues como dice aquí, ¿no? La escuela no termina, eh, o más bien la educación o nuestra responsabilidad no termina en cuando ellos entran a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, después de haber evaluado todo aquello que la escuela puede ofrecer o no a la educación de los niños, pasamos a evaluar qué es necesario tomar en cuenta para ofrecer a los niños una educación completa. En este punto nos recuerda que la responsabilidad de los padres, como ya se mencionó, no termina cuando nuestros hijos entran a la escuela, o bueno, de quienes los llevan, y como señaló, aquellas áreas que la escuela no satisface, las debemos suplir en el hogar. Y bueno, esto obviamente nos lleva a ver cuáles son las áreas de la vida que involucran la educación pues completa para los niños, ¿no? Y en esta parte del entrenamiento en casa, tenemos que la educación para que sea completa debe abarcar cuatro áreas, que son el cuerpo, la mente, la moral y lo espiritual. Estas cuatro áreas nos dan una educación completa para nuestros hijos. Entonces, en el caso del cuerpo, tenemos el entrenamiento físico. Como vimos en esta área, la escuela pues ofrece una buena cantidad de él en el caso de los varones, ¿no? Sin embargo, las niñas no se ven beneficiadas de esto, por lo tanto es responsabilidad de los padres proporcionárselos. Y en este entrenamiento en casa, Charlotte nos da algunas recomendaciones de qué podemos hacer en cada una de estas áreas, ¿no? Tanto en el cuerpo, la mente, en lo moral y en lo espiritual, empezando con el entrenamiento físico o, sí, el área física. Charlotte nos recomendaba pues actividades como el salto de cuerda, el tenis, tiro con arco. También menciona cricket y otros deportes que no son ya muy conocidos hoy, pero nos recomienda algún tipo de deporte, ¿no? Para promover esta actividad física. Y además de ellas, también debemos promover los paseos largos con vistas a recolectar especímenes botánicos algunos días a la semana. Y nuevamente nos recuerda esta recomendación de 3 horas al aire libre cada día, ¿no? Y si el clima no lo permite, decía, pues cualquier actividad dentro del hogar que promueva el movimiento, ¿no? El propósito es que ellas tengan, en especial las niñas, pues este movimiento y esta salud física, ¿no? Y bueno, trasladado a nuestro presente, pues a veces, casi siempre, ¿no? Caemos en esta cuestión de que en qué momento, ¿no? Vamos a poderles dar estas 3 horas al aire libre o estos paseos largos. Sin embargo, aquí ella nos recuerda que para que esto pueda darse es necesario una buena gestión del tiempo por parte de la madre. Dentro de todos los deberes que una pequeña puede tener al día, sus tareas en el hogar, el estudio, incluso si así está la escuela, es necesario que la madre sea firme en que todo se cumpla en los tiempos establecidos
pues alargar alguna tarea por desidia de la pequeña le va a llevar a perderse de estos tiempos de ocio, ¿no? Entonces es importante pues que la mamá sea recurrente en los hábitos de el trabajo y de el cumplimiento de las tareas en el momento correcto. Y bueno, caemos en esta incógnita, ¿no? De dónde sacar el tiempo. Y tenemos estas citas del capítulo que nos dice que de dónde sacamos el tiempo, pues es una cuestión que exige una seria reflexión por parte de las madres de cuya buena gestión debe depender que sus hijos crezcan con este sentido del ocio que debería ser una prerrogativa de la juventud. Y aquí igual vuelvo a traer una palabra que me llama la atención porque generalmente el ocio, por lo menos en mi caso, lo relacionaba yo con no hacer nada, ¿no? Con simplemente dejar de hacer algo. Pero uno de los significados de ocio es la diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio porque éstas se toman regularmente por descanso de otras tareas. Entonces no es nada más la inactividad y que estén ociosos, ¿no? Como generalmente se conoce esta palabra, sino que sí tienen una ocupación, pero que les refresca la mente, ¿no? Y que les ayuda en su ingenio. Entonces, esta otra cita nos dice que si la colegiala ha de tener 2 o 3 horas libres, se lo debe tanto a la firmeza de su madre como a su buena dirección. En primer lugar, que las tareas escolares se hagan y se hagan bien en el tiempo asignado debe ser una ley muy fija. Los jóvenes sostendrán que es imposible, pero que la madre insista. De este modo, cultivará el hábito de la atención, que es la clave del éxito en cualquier actividad, así como asegurará para el disfrute de sus hijos el tiempo que perderían si se les deja solos. Entonces es importante este trabajo por parte de la mamá para poder proveer a los hijos este tiempo de ocio. Y bueno, recordando que tiene que ver en específico con niños que asisten a la escuela, no es la recomendación, sin embargo, aun cuando ellos están en casa, pues también debemos proveerles un tiempo específico para cada una de estas áreas. Y bueno, aquí este es un comentario particular que yo pongo aquí que dice que en esta parte es importante recalcar lo vital que es que las escuelas no solo no abarquen la mayoría del día del pequeño, sino que además el trabajo que se haga en ellas sea efectivo y de calidad para que no tengan que llevarse tareas escolares a casa. Este vicio de las escuelas actuales, pues evidentemente quitan por completo esta posibilidad y es que, bueno, seguramente todos conocemos niños que asisten al sistema educativo actual y pues llegan a casa con una infinidad de tareas para hacer, ¿no? Saliendo de la escuela. Yo recuerdo cuando éramos quizás pequeños, pues al terminar la escuela, por las tardes las calles estaban llenas de los niños jugando, ¿no? En la calle y salíamos todos a jugar. Sin embargo, hoy, pues las calles están vacías, ¿no? Por las tardes ya no vemos niños salir a la calle y la constante es cuando mis hijos, ¿no? Van a buscar a los amiguitos de por acá, pues están haciendo tarea, están haciendo más tarea, están haciendo más actividades, entonces ellos ya no pueden salir, entonces esto les quita este tiempo de ocio y este tiempo que es importante para el ejercicio físico. Y otro punto a tomar en cuenta es que como madres, pues también necesitamos evaluar qué tanto nuestras actividades fuera de casa, en caso de que las tengamos, y aún en casa nos permiten tener esta gestión en beneficio de nuestras hijas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, muchas veces buscamos actividades fuera de casa, quizás algunas tienen que trabajar o quizás algunas en la misma casa, ¿no? Buscan hacer cosas que no les permiten tener este beneficio o esta atención a los niños, ¿no? Entonces es importante esta gestión tanto en las escuelas como de los niños. Entonces, bueno, de aquí pasamos al entrenamiento en casa, que es el intelectual, y aquí cabe recalcar que este comentario por parte de Charlotte viene por causa de que ella está hablando a personas o a padres que llevan a sus hijos a la escuela. No se está dirigiendo a padres que educan en casa. Entonces, en esta parte, para aquellos que llevan a sus hijos a la escuela, ella recalca que la idea de la ayuda que debemos proporcionar a la escuela y a los maestros.
En esta parte, Charlotte nos recomienda que si nuestros hijos están asistiendo a la escuela en el área intelectual, debemos permitir que los maestros hagan su trabajo, ¿no? Los temas y los métodos evidentemente van a ser elegidos por ellos y pues el papel del papá es permitirles hacer ese trabajo. Nos dice que incluso aunque la enseñanza no sea satisfactoria, criticar desfavorablemente el funcionamiento de la escuela trae un efecto negativo sobre el niño, porque pues va a terminar menospreciando lo que la escuela le ofrezca, pero no va a recibir nada de ningún otro lado, ¿no? O sea, criticar la, la falta de efectividad por parte de la escuela no va a traer ningún efecto positivo, sino al contrario. Y lo único que podríamos hacer en este caso, pues, es ofrecerles más estudio regresando a casa, ¿no? Entonces terminarían igual saturando a los niños, porque como la escuela no es suficiente, entonces en casa vamos a seguir aprendiendo y terminaría siendo incorrecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella recomienda a los padres que envían a sus hijos a la escuela? Pues que estén involucrados, ¿no? Más bien lo que ella quiere o les recomienda es que haya padres involucrados en todo lo que se aprende en la escuela, saber cómo les va, revisar los libros, cuadernos, trabajos, todos los temas y siempre estar preparados para dar una opinión, un punto de vista diferente sobre algún tema que los niños hayan aprendido en la escuela, que los niños vean el interés sincero por sus estudios. Al estar pendiente de todo lo que reciban por parte de la escuela, puede llevar a tener pláticas con los niños que les permitan tener reflexiones, crear sus propias opiniones o incluso investigar más sobre un tema, ¿no? Por causa de ese punto de vista o de esa atención de los padres, que las mismas lecciones quizás no han despertado en ellos el interés, pero un padre que está al pendiente y que tiene algo que decir respecto a ese tema puede despertar este interés en ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué esta Charlotte recomienda esto? Pues por esta doble razón, para sostener las manos del maestro y para fortalecer las suyas. Los padres no siempre consideran hasta qué punto una palabra de interés suya puede convertir las palabras muertas o una lección en un éxito, ¿no? Evidentemente aquí es importante la preparación de los padres para que estén al ritmo, ¿no? De lo que se ve en la escuela. Entonces dice, el maestro de escuela cosecha el beneficio de tales esfuerzos, su tarea se aligera, tiene que enseñar a los niños capaces de responder, pero lo más importante es que los padres mismos mantengan su lugar como cabezas de la familia. Conservan el respeto de sus hijos porque cuando un niño comienza a menospreciar el estatus intelectual de sus padres, todo el honor y la deferencia que les debe se acaban. Cualquier esfuerzo que se haga para mantener a la vanguardia debe ser recompensado con el resplandor del orgullo honesto que sienten los jóvenes ante cada prueba de poder intelectual de sus padres. Esta parte a mí se me hizo súper importante e interesante, porque más allá, creo que sí es importante cuando se manda a los hijos a la escuela, ¿no? Que los papás estén involucrados y que les faciliten quizás a los maestros del trabajo, ¿no? Para mandarles, pues, niños pensantes y que puedan ayudar, ¿no? Que es lo que veíamos en las escuelas de Charlotte. Los padres estaban completamente involucrados y sabían lo que se hacía y ayudaban a los maestros, ¿no? Con todo esto de los temas y el currículum. Sin embargo, creo que esta parte es la más importante en el aspecto de que lo dice aquí, ¿no? Conservan el respeto de sus hijos. O sea, cualquier esfuerzo dice, conservan el respeto de sus hijos porque cuando un niño comienza a menospreciar el estatus intelectual de sus padres, todo el honor y la deferencia que les debe se acaba, ¿no? Comienzan los niños a decir, ay, mi papá no sabe, porque el papá no está preparado y no está enterado de lo que están aprendiendo, ¿no? Entonces comienza a haber este menosprecio. ¿Por qué? Porque ahora yo como estudiante, ahora yo sé más que mi papá, o mi papá no tiene idea de lo que se está hablando, o mi papá no sabe de qué estamos viendo, entonces empieza a perder este lugar, ¿no? Entonces es importante que los papás se involucren cuando se envía a los hijos a la escuela, precisamente pues para que su lugar como padre y como autoridad y de respeto de los hijos no se pierda, ¿no? Y bueno, tenemos esta cita que dice que esto nos lleva a considerar la educación moral que los jóvenes deben recibir en el hogar.
o no recibirla en absoluto. Es decir, los jóvenes o los hijos deben recibir la educación en el hogar y no de cualquier otro lado, porque si lo reciben de cualquier otro lado, pues no va a ser una educación moral. Entonces, el principal de sus deberes, el que debe mantenerse siempre ante los jóvenes, es el deber que tiene hacia sus padres. De este tronco se derivan todos sus demás deberes hacia los parientes, la comunidad, los vecinos y más aún solo perciben sus obligaciones hacia Dios Todopoderoso en la medida en que saben lo que deben a sus padres humanos. Y es que esto es lo que relaciona el punto de la educación intelectual en la que los padres deben estar involucrados con esta educación moral, ¿no? Que les lleva a tener esta deferencia y este respeto por los padres. Entonces, esta es la otra área que se debe tomar en cuenta en la educación de los hijos y en el entrenamiento en casa, pues se da lo moral, ¿no? El primer punto que toca aquí es el honor hacia los padres. Para mantener el ritmo de los hijos mientras asisten a la escuela, o más bien parte de mantener este ritmo es para preservar este honor, es para no perder este lugar de honor en la vida de los hijos. Esto no es solo en beneficio de los padres, sino de la sociedad. Se cree que cuando un papá decide permitir faltas de respeto, menosprecio o desobediencia hacia ellos, es solo su asunto y su problema, solamente le va a afectar al papá. Pero esto está muy lejos de la realidad. Otra idea que nos deja ver Charlotte que se implantó desde ese entonces era que los padres solo están para darles buenos ratos a los hijos y que al estar más preparados los hijos que los padres ya no tienen por qué mantenerse subordinados a ellos. Esta idea, pues evidentemente hoy la vemos súper latente, ¿no? Y provoca que los padres desde muy temprana edad, prácticamente desde la entrada a la escuela, abandonen el gobierno de sus hijos. Como consecuencia, se les deja vivir sin disciplina, sin modales y sin el hábito de hacer lo que es correcto. Esto, como se mencionó, no solo es en perjuicio de los padres que lo permiten, sino que afecta a la sociedad y es una pérdida para los mismos niños. Y aquí tenemos esta cita que dice, ahora bien, aquí está el secreto del gobierno del hogar, poner al niño en la actitud de receptor, al padre en la de impartidor, no solo de cuidado físico y comodidad, sino de una formación cuidadosa y regular para las responsabilidades de la vida y el resto viene fácil. La dificultad es que a muchos padres les resulta difícil mantener esta superioridad sobre sus hijos a medida que estos avanzan en edad y establecen otros estándares que los del hogar. Posiblemente se sientan menos inteligentes, menos dignos que algunos otros con quienes sus hijos entran en contacto. Y es que esto es resultado de precisamente no estar involucrado en lo que los niños hacen, ¿no? En no estar involucrado con sus estudios en caso de que vayan a la escuela y perder este lugar. El padre comienza a sentirse menos preparado para mantener su posición, ¿no? Y entonces se sienten menos dignos y por esto permiten que no haya este respeto y esta deferencia de los hijos hacia ellos. Pero Charlotte nos recuerda que nuestra autoridad como padres no es de carácter personal. O sea, no está en nosotros la autoridad, sino que es en virtud del cargo que Dios nos ha dado. Cuando reconocemos que somos el agente de Dios designado para gobernar a los hijos, no seremos capaces de ser ni ligeros ni débiles y mucho menos de abandonar el trabajo que Dios nos ha encomendado. Ninguna persona va a tener mayor dignidad de tener ese cargo sobre nuestros hijos que nosotros como padres. Los padres debemos mantenerlos bajo nuestra autoridad hasta que sean adultos y también sean padres. Cuando renunciamos al comportamiento respetuoso de los hijos, perdemos el poder de instruirlos para la vida. Y bueno, también nos recuerda que por otro lado debemos no caer en el extremo opuesto, pues que es la arbitrariedad y el egoísmo, ¿no? Creyendo que podemos exigir tiranamente sin dar nada a cambio. Esto, lejos de ser bueno para ellos, pues obviamente los va a llevar a la rebeldía y más daño se puede causar, pues recordemos que el niño ahora se sabe parte de una república escolar, ¿no? Y se verá tentado a ignorar y menospreciar la autoridad paterna y más si esta autoridad es tiránica, ¿no? Entonces es importante mantener este lugar
sabiendo que Dios es quien nos ha dado este lugar y la autoridad no es nuestra. Entonces, es por esto que el niño más que nunca debe conocer quién es su autoridad, cuál es su posición y, lo más importante, cuánto puede cederle a la escuela, ¿no? Es bien importante esto porque entonces la escuela no va a acaparar toda su respeto, su deferencia, etcétera. Bueno, entonces tenemos estas citas de Charlotte con respecto a este tema que nos dice que en efecto prevalecen las falacias populares que afirman que lo mejor y más amable que los padres pueden hacer por sus hijos es hacerles pasar un buen rato, como dicen los norteamericanos, ¿no? Ya estaba esta idea de que el papá está para hacer feliz a los niños y nada más, ¿no? Y que los niños de hoy en día están tan adelantados que es absurdo mantenerlos subordinados a padres que no son ni la mitad de inteligentes que ellos. Entonces, bueno, si esta idea se introdujo en ese entonces, no sé en qué punto estemos ahora, ¿no? Los niños simplemente ya no tienen idea de quién, de que están bajo autoridad. Dice el hecho de que los niños y niñas de la escuela se vean así arrojados a su propio gobierno es un golpe a los intereses de la sociedad y una gran pérdida para ellos mismos. La pérdida de esa cuidadosa formación moral que es deber ineludible de sus padres proporcionarles al menos durante toda la vida escolar y durante los 2 o 3 años siguientes. Y es que es precisamente esta parte muy importante, ¿no? Como decía al inicio, que a veces los papás creen que el perjuicio de la desobediencia o la falta de respeto es únicamente para ellos, pero en realidad estamos afectando a la sociedad, ¿no? Creo que todos nos hemos visto incomodados por un niño que está haciendo quizás un berrinche, una pataleta, que está gritando. Incluso hay videos, ¿no? De personas que en un avión están, que ya no pueden con el viaje porque hay un niño que está pataleando, que está dándole golpes en el asiento de atrás y demás. Entonces, en realidad, esta falta de autoridad y de educación no afecta solamente a los padres, sino que afecta a la sociedad. Y lo vemos hoy muy, muy claro, ¿no? Cómo está la sociedad. Entonces dice también esta cita, ahora bien, aquí está el secreto del gobierno del hogar, poner al niño en la actitud de receptor, al padre de impartidor, no solo de cuidado físico y comodidad, sino de una formación cuidadosa y regular para las responsabilidades de la vida, y el resto viene fácil. La dificultad es que a muchos padres les resulta difícil mantener esta superioridad sobre sus hijos a medida que avanzan, esto ya lo habíamos citado, y establecen otros estándares del hogar. Dice, posiblemente se sientan menos inteligentes, menos dignos que algunos otros con quienes sus hijos entran en contacto. Son demasiado honestos para asumir una dignidad a la que dudan de su derecho, por lo que bajan del podio y se sitúan al mismo nivel que sus hijos, dispuestos a deber al afecto y al buen carácter la consideración que les corresponde por derecho. Y esto pues obviamente es un error grave, ¿no? Porque estamos dejando a un lado la tarea que Dios nos ha encomendado como padres. En esta parte tenemos también que en el entrenamiento moral debemos enseñar la gratitud hacia los padres. Y nos dice que es imposible que este don lo aprenda en otro lado si no es con los padres, ¿no? Es nuestro deber fomentar la gratitud, porque para los niños es difícil ver que lo que reciben no es porque se les debe. Y aquí esta cita de Charlotte me gustó mucho, que dice, pensamos tan altamente de nuestros propios méritos, estamos tan poco dispuestos a ponernos en el lugar de otro y ver a qué precio es amable, que ciertamente la gratitud no debe considerarse un fruto silvestre nativo del suelo del corazón humano, ¿no? El ser humano no es agradecido por naturaleza, ¿no? Es algo que debemos fomentar y enseñar en los hijos. En primera instancia, pues es el respeto y la deferencia, el honor a los padres y en segundo lugar, la gratitud a los hijos, los pequeños, a los padres, perdón. Los pequeños deben aprender la gratitud hacia los padres devotos, pero no debemos caer en los reclamos ni en las acusaciones por lo que hacemos por ellos. Es bien importante no caer en este extremo, ¿no? De no enseñarles a ser agradecidos, que ellos piensen que merecen todo
y que los papás estamos para servirles, pero tampoco no caer en el otro extremo de yo estoy haciendo esto por ti y tú, o sea, estas acusaciones y demás, ¿no? Que creo que hoy se ve mucho, ¿no? En especial con las mamás. Creo que muchas de las quejas de las mamás hoy en día es eso, ¿no? Buscan la gratitud, pero la buscan a base de reclamos o de exigirlo, ¿no? Y en esta parte Charlotte dice, si el hombre ha de experimentar la santa emoción de la gratitud, es cuando estos mismos padres cultivan en él el delicioso sentido de su amor y su bondad inefable. Y aquí nos da ejemplos de cómo nosotros podemos enseñar la gratitud en nuestros hijos. No es que no les hagamos ver lo que hacemos por ellos, pero más bien es no caer en reclamo. Dice aquí, una madre se sienta hasta la medianoche surciendo medias para sus hijos. No dice nada al respecto y los niños se ponen las medias sin saber apenas si están agujeradas o no. Pero qué odioso estar recordándole siempre a los niños estas cosas con un mira cómo he tenido que trabajar para ti. Espero que llegue el día en que tú hagas lo mismo por mí. Odioso en verdad y muy dañino. Este tipo de cosas no solo irritan al oyente, sino que cancelan la deuda. Pero el amable comentario sobre estos grandes agujeros que mantuvieron a la madre despierta hasta la medianoche con un no importa, hijo mío, ya sabes, trabajar para ti es un placer para tu madre. Cala hondo. Y el niño no vale la pena si después de eso no piensa en comprarle a su madre sedas y satenes, oros y joyas cuando sea un hombre, ¿no? Es ponerlos en esta perspectiva o en esta sensación de, mi mamá hizo esto por mí o mi papá hace esto por mí, pero no porque se les esté reclamando, ¿no? Dice que cuando se les hace de manera reclamatoria se cancela la deuda. Quitamos este sentimiento bueno que se puede producir en los niños, sino más bien es un yo hago esto por ti porque te amo y me gusta hacerlo, ¿no? Y esto hace que crezca en ellos este sentido de algún día voy a recompensar todo lo que mi papá o mi mamá ha hecho por mí. Dice, si alguna vez es necesario privarse de algo por los hijos, hágaselo saber, pero no se lo reproche, no lo considere una molestia, sino un placer por ellos. Es decir, es lícito que los padres presenten sus buenas obras a los hijos, como un niño ofrece una flor a su madre como muestra de amor, pero no como exigencia de un servicio, porque la gratitud no es otra cosa que un movimiento de amor y solo el amor enciende el amor, ¿no? Entonces es muy bonita esta parte en la que nos enseña cómo es que debemos enseñarles la gratitud. Y bueno, también dentro del entrenamiento en casa, hablando de la moral, pues otra de nuestras tareas es enseñar la bondad y la cortesía. Y aquí prácticamente puse citas de esta parte porque creo que Charlotte lo habla de una manera muy clara y nos dice que la bondad, cortesía y amabilidad, los padres debemos obtenerlas de nuestros hijos, no porque se las pidan, sino cuando el amor los obligue. Ofrezcan ocasiones para que los niños presten servicios, hagan esfuerzo, ofrezcan. Dejen que los niños sientan que su bondad es un poder en la vida de sus padres. No deje que se le escapen las pequeñas cortesías y atenciones de la vida diaria. Sentarse en una silla, hacerse a un lado o quedarse atrás en los momentos apropiados. Estar atento a la mesa, escuchar con atención y responder con prontitud a las preguntas o instrucciones. Deje que los jóvenes sientan que la omisión de estas cosas causa dolor a los corazones amantes, que hacerlas es tan reconfortante como la luz del sol, y si a veces se olvidan, será solo porque lo olvidan, no porque no estén dispuestos o porque consideren las comodidades de la vida como una tontería. Es deber de los padres mantener este manantial abierto sin obstrucciones y que fluya perennemente por los canales designados de la bondad, la amistad, la cortesía, gratitud, obediencia y el servicio. Si se mantiene fluyendo la fuente, no solo alegrará a los padres hacia quienes se dirige la primer corriente, sino a todos los que los rodean y más allá de ellos, familia, hogar, amigos, parientes, compañeros de escuela, vecinos, necesitados, el mundo entero se va a ver beneficiado de esta actitud de bondad y cortesía. Dice, pero si se ahoga el manantial en su ascenso, en su salida natural hacia los padres, lo más probable es que se pierda,
que sea un mero pozo enterrado de amor. Otro punto que hay que tener presente es que el amor crece no por lo que recibe, sino por lo que da. Por lo tanto, los jóvenes no deben perder el hábito de prestar servicios de amor. Entonces, esta parte se me hace muy linda y muy importante, ¿no? Nosotros debemos enseñar esto, debemos enseñar la bondad y la cortesía, sí con nuestro ejemplo, pero también ofreciéndoles ocasiones para que ellos puedan practicarlo, ¿no? No solamente que lo vean en nosotros haciéndolo a los demás, que es muy bueno porque estamos enseñándoles con nuestro ejemplo, pero también ofreciéndoles estas ocasiones para que ellos puedan practicarlo. Y dice aquí, ¿no? O sea, que no lo detengamos o que no los detengamos cuando lo van a hacer hacia nosotros, ¿no? Muchos padres dicen, no, 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 yo no merezco nada, mijito, a mí no, 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 a mí no me hagas nada de esto, no es necesario, pero no debemos frenarlos. O sea, es importante que los dejemos. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen hacia nosotros van a aprender a hacerlo y entonces va a afectar a todos los demás. Entonces, es bien importante esta sabiduría para nosotros como papás. Muchas veces caemos en esta humildad quizás incorrecta y los detenemos, ¿no? Y bueno, en esta parte también esta Charlotte hace un pequeño paréntesis en donde nos habla de la edad incómoda, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en edad incómoda se nos viene la pubertad o la adolescencia a la mente, ¿no? En la que los niños dejan de ser pues completamente seguidores y comienzan a tener una propia opinión de las cosas. Entonces nos dice que cuando llegan a cierta edad es posible encontrarnos con reclamos de su parte por pedirles algún acto que no se está pidiendo a sus semejantes, ¿no? Y bueno, esto viene de este instinto de justicia que comienza a ser fuerte para ellos. El problema aquí es que solo logran ver la injusticia hacia ellos, pero no piensan en las personas que les rodean, ¿no? Y entonces empiezan estos reclamos de por qué yo, por qué a mí, por qué siempre yo, ¿no? Porque, bueno, este instinto de justicia, dice, ¿no? Comienza a ser muy fuerte. Entonces, es importante hacerles ver que los demás tienen el mismo derecho que ellos sin ofender su sentido de justicia. Y nos dice aquí Charlotte, nos aconseja que debemos acercarnos a ellos con tacto, desde sus afectos para encaminarlos hacia la virtud. No permitirles que el sentido de justicia y amor que se está desarrollando se fijen hacia el yo, que no solamente lo dirijan hacia ellos, sino que más bien se desvíe hacia los demás. No, esta etapa pues es, digamos, normal y esperada porque ellos comienzan, ¿no? A entender las cosas diferentes. Sin embargo, es importante encaminarlos hacia los demás y nos da ejemplos, ¿no? De cómo podemos eh, ayudarlos en este caso. Por ejemplo, dice que los jóvenes sientan que la felicidad del hogar es una responsabilidad que tiene cada uno de sus miembros, que el niño que se sienta a la mesa con cara de pocos amigos destruye por un momento la felicidad de toda la familia. De la misma manera que un palmo de papel tapando los ojos impide la entrada de la luz del sol, ¿no? Es importante que ellos vean que una actitud de este tipo afecta a todos, ¿no? Y tanto él tiene derecho de sentirse quizá de esa forma, pero los demás también tienen derecho a sentirse incómodos quizás con esa actitud, entonces afecta a todos y es importante que pues tenga este autocontrol, ¿no? Que deje de pensar en lo que él siente de incomodidad y que piense que su incomodidad va a incomodar a los demás, ¿no? Dice, ningún hogar puede ser feliz si uno solo de sus miembros se permite tener mal carácter y comportarse mal. Poco a poco se adquirirá una gran sensibilidad hacia la atmósfera moral del hogar. La felicidad de un solo día llegará a considerarse como un jarrón costoso que cualquier toque torpe puede derribar. Ahora la atención se aparta del yo y sus exigencias y se centra en el hermano y la hermana, el padre, la madre, sirvientes, vecinos. Algo tan insignificante como una mirada amistosa puede añadir a la felicidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es importante hacerlos conscientes de cuánto afecta una actitud negativa a los demás más que a sí mismo, ¿no? Más que su malestar. La benevolencia dice, el placer de dar felicidad es una corriente que crece a medida que fluye. El niño que descubre que realmente puede marcar la diferencia en su hogar está atento
a las oportunidades. Y bueno, ahí yo creo que el reto es para todos, ¿no? No solo para ellos que están en crecimiento y en esta edad complicada, sino nosotros como padres a veces, muchas veces también dejamos que nuestro humor afecte el ambiente del hogar, ¿no? A veces nos sentimos bien, quizás una noche difícil y demás, una enfermedad, las responsabilidades, pues provocan que tengamos una actitud incorrecta, ¿no? Y a veces no pensamos en los demás, sino solamente en nuestro sentimiento. Entonces creo que esta es una lección para todos, ¿no? Tanto para ellos en crecimiento como para nosotros que estamos ya, pues, adultos, pero que a veces también nos faltó esa educación o esa guianza, ¿no? Por parte de los padres. Y bueno, terminamos aquí con lo moral, que es una parte muy importante del entrenamiento en casa, y pasamos al entrenamiento en casa en el área religiosa. Y aquí comienzo con esta cita que es muy bonita de esta parte que dice que en lo que respecta a la educación de los jóvenes en la vida religiosa, mi principal deseo es llamar la atención del lector sobre el poder y la belleza de un joven santo. En este asunto nos conformamos con un modelo demasiado bajo para los niños como para nosotros mismos y esperamos menos de lo que muchos niños hermosos alcanzan en su grado, una vida santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. Dice, quien apunta a una estrella dispara más alto y más lejos que quien apunta a un árbol. Y es que esto se refiere pues lo que esperamos de los niños en el aspecto religioso, ¿no? Muchas veces no esperamos demasiado de ellos, quizás los creemos incapaces, ¿no? Lo hemos visto en otros volúmenes y en otras partes, ¿no? Que a veces menospreciamos al niño cuando pensamos que no va a entender las cosas espirituales, ¿no? Y entonces esperamos muchos años o mucho tiempo para empezarles a instruir en la vida religiosa y la realidad es que es importante que lo hagamos desde pequeños porque tienen la capacidad, una capacidad que Dios ha puesto en ellos. Entonces, bueno, en esta parte recibimos por parte de Charlotte consejos acerca de cómo debemos permitirles a los niños tener este contacto constante con la palabra de Dios, enseñarles a tener tiempos, aunque sean breves, de lectura y oración, que tengan metas, pensamientos y temas de oración nuevos y definidos cada día o cada semana, ¿no? Nos recomienda que hagamos esta actitud de estar en constante ofrecimiento, ¿no? De que ellos puedan estar buscando a Dios y su palabra y cuando dice que aunque esto no sustituye evidentemente un estudio profundo, el solo darles un propósito para que lleven a cabo cada día respecto a la oración, a la lectura, algún pensamiento piadoso, pues es muy saludable para ellos, ¿no? También nos recuerda que los domingos deben ser pues días alegres, ¿no? Que ellos vean que es un día importante, un día que el Señor ha pedido para él y debemos crear esa atmósfera, ¿no? Nuevamente se nos recuerda esto ser días alegres, llenos de buen humor, de diversiones quizás especiales, lectura en voz alta, dice, aunque no fueran de la Biblia, pero sí de aquello que estimule pensamientos sabios sobre la vida, ¿no? Basados en los valores y virtudes bíblicos. Un día con música agradable, dice, que llene el alma de paz, de descanso, del ajetreo de la semana, ¿no? Que se vea la diferencia de realmente lo que es, pues, ese día de reposo que el Señor ha pedido, primero, pues, para buscarlo, evidentemente, en la iglesia, pero posterior a esto, pues, el ambiente, ¿no? O lo que nosotros propiciamos en ese día para, eh, para que ellos vean este día que es importante, además de todo lo que propiciamos durante la semana, ¿no? De la lectura, que tengan su tiempo particular de búsqueda de Dios. Y bueno, aquí esta es la última parte en el entrenamiento religioso. Se abarcaron las cuatro áreas que se mencionaron al inicio. Y bueno, esta es una conclusión particular, mi opinión personal en cuanto a este tema, en donde, bueno, yo llego a la conclusión, ¿no? De que la educación en el hogar, ya sea como complemento de la escuela o completamente dentro, en el hogar, jamás va a poder ser sustituida, ¿no? Esta educación, este entrenamiento en el hogar, en estas áreas mencionadas, pues no las va a poder sustituir nadie. No hay lugar ni actividad o tiempo que pueda tomar su posición de relevancia en la vida de los niños. Es evidente que por más generoso que sea un sistema escolar con sus planes y servicios,
jamás podrá ofrecer al ser del niño la capacitación emocional, moral o espiritual que los niños necesitan. Y bueno, aquí opino, ¿no? Que los padres a veces olvidamos que el niño no solo es un depósito de información, no es solamente el cerebro, sino es un ser humano con muchas áreas que no pueden ser cultivadas con calificaciones y trabajos de cuaderno. Entonces es de esta forma que somos llamados como padres a ocuparnos del trabajo que nos ha sido encomendado, ya sea que asistan a la escuela o no. Debemos dejar de ceder el puesto y tomarlo en nuestras manos, pues no hacerlo es en perjuicio de nuestros hijos y de la sociedad, ¿no? Hablando de estos cuatro puntos que son sumamente importantes. El corazón, el alma, el espíritu del niño es lo más importante. Quizás por muchos lados hemos visto estos comentarios, ¿no? De que de nada nos sirve un hijo con un título universitario si su alma se ha perdido, o si es un ser egoísta, si es un ser que daña a la sociedad y a los que los rodean, ¿no? Entonces habremos perdido todo porque ese no es el propósito de tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, aunque esto es importante, debemos tomarlo en cuenta. Y bueno, pues con esto termina mi participación. Muchísimas gracias.